Evangelio de hoy viernes 27 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículo 3 al 7. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto? Y va tras la descarriada, hasta que la encuentra. Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice: Alegraos conmigo. He encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resulta profundamente revelador que Jesús, en un contexto de murmuraciones farisaicas, escoja un relato campesino para desmantelar sofisticadas teologías del mérito. Coloca en el centro una escena de llanura y polvo, que apela al sentido común de los oyentes y, al mismo tiempo, subvierte la lógica de costo beneficio que rige la gestión de rebaños y, con frecuencia, de personas. El número 100 en la tradición bíblica evoca abundancia. Un rebaño medianamente próspero para la Palestina del siglo. Pero la ausencia de uno fractura la aritmética de la plenitud. La comunidad se vuelve herida abierta. Porque la bondad, como señala San Tomás, tiene naturaleza difusiva y no puede tolerar cabos sueltos sin experimentar desgarro. El verbo perder en griego, apoyimi, posee matices de ruina y destrucción. No se trata de un simple extravío geográfico, sino de la amenaza existencial de desaparecer fuera del calor del rebaño. Esa tonalidad dramática da relieve a la urgencia del pastor, que no se concede tregua hasta revertir la deriva del peligro en abrazo de salvación. Sorprende el silencio textual sobre la reacción de las 99. Lucas no relata que protesten ni que celebren la salida del pastor. Ese silencio, sin embargo, resuena en nuestra conciencia eclesial. Aceptamos con gozo que los esfuerzos pastorales se enfoquen en quienes caminan al borde del abismo. O resentimos la aparente desatención a quienes ya estamos dentro. Dejar a las 99 en el campo implica exponerse a la inestabilidad climática, a depredadores y a ladrones. El pastor asume un riesgo que, a primera vista, roza la imprudencia. Es una metáfora viva de la kenosis. Ese vaciamiento voluntario de seguridad para abrazar la precariedad del otro. Preludio de la encarnación y paradigma de toda auténtica misión. El movimiento protagoniza la narración. Salir, buscar, encontrar, cargar, regresar, convocar, alegrarse. Cada verbo contiene una mini catequesis sobre la dinámica de la gracia, que nunca se estanca. El amor revelado en Jesús es un flujo incesante. Un río que rehúsa enlodarse en el pantano de la autorreferencialidad. Escuchar esta parábola en la era del Big Data, donde los algoritmos optimizan recursos y maximizan ganancias sacrificando a los descartables, es dejar que el Evangelio nos saque. Nos revela que para Dios el dato irrelevante, la oveja 1%, se convierte en prioridad máxima. Una lógica divina que invita a rehumanizar nuestros sistemas económicos y políticos. El pastor no adopta un dron ni delega la búsqueda en subordinados. Su cuerpo se involucra, sus piernas recorren montes y barrancos. Sus sentidos se tensan para distinguir el balido en la distancia. Aquí intuimos la dimensión sacramental de la carne.
Pues Dios ha elegido mediarnos su misericordia mediante gestos palpables y sudorosos. No mediante teletrabajo celestial. Hay un extraño giro en el relato, la oveja, que se había perdido por su cuenta, termina montada en los hombros del pastor, casi convertida en la cumbre de su humanidad. Esta imagen invierte jerarquías. El Omnipotente se inclina y, en su humillación, eleva a quien yacía postrado. La soteriología se viste así de ternura corpórea, donde la carga no aplasta sino dignifica. El retorno a casa no es mero cambio de escenografía, sino tránsito de alienación a pertenencia, de soledad a comunión. La casa, símbolo eclesial, describe el espacio donde las historias rotas se ensamblan en un mosaico de esperanza. Por eso, el proceso de reinserción no concluye con el hallazgo sino con la fiesta compartida. Alégrense conmigo es mandato y pedagogía. La salvación no es asunto privado, sino sinfonía coral. Así, la Iglesia se define menos por su arquitectura que por los decibelios de su alegría. Si nuestras asambleas no vibran al ritmo de la misericordia narrativa, corremos el riesgo de convertir la liturgia en ritualismo anestésico. El más de la alegría celestial por un pecador contrasta con toda meritocracia religiosa. Jesús dinamita la contabilidad moral, recordándonos que el amor divino no se reparte en porciones más pequeñas por atender a uno, sino que se expande exponencialmente. Su lógica no es distributiva, sino sobreabundante. Conviene notar que el pastor no pregunta primero por el motivo del extravío. No exige formularios, ni exámenes de conciencia previos, ni garantías de enmienda. Primero abraza, luego cura, y solo entonces, quizá, orienta. La pastoral de la escucha antecede a la exhortación, recordándonos la primacía de la presencia sobre la doctrina. En clave hermenéutica, la parábola se sitúa entre dos grandes perdidos y hallados: la dracma extraviada y el hijo pródigo. Este tríptico lucano teje un mensaje escalonado. La búsqueda de Dios abarca objetos sin culpa, animales sin racionalidad y personas con libertad, abarcando así todas las dimensiones de nuestra existencia extraviada. ¿Qué rostro adquiere hoy la oveja perdida? Puede encarnar al joven que abandona la fe por sentirse juzgado, a la mujer migrante que atraviesa desiertos por un futuro incierto, al anciano que languidece en un asilo sin visitas. Desentrañar esas figuras contemporáneas es tarea hermenéutica y pastoral de cada comunidad. La exégesis histórica recuerda que la profesión de pastor estaba mal vista entre las élites judías de la época, asociada a impureza y trabajo duro. Al presentarse implícitamente como pastor, Jesús reivindica la dignidad de los oficios marginados y cuestiona los prejuicios que jerarquizan ocupaciones según estándares ajenos al reino. Desde la psicología espiritual, la oveja perdida simboliza nuestras sombras, esa parte de la psique que ocultamos por miedo al rechazo. El pastor interior es la voz divina que se adentra en nuestros laberintos, no para condenarnos, sino para reintegrar lo escindido y transmutar la vergüenza en creatividad reconciliada. El texto sugiere que la alegría de Dios no es mera emoción, sino acto generativo. La fiesta engendra vínculos, convoca vecinos, crea comunidad. Así, la misericordia no se limita a perdonar, sino que fecunda nuevas relaciones sociales, activando círculos de solidaridad que trascienden el individuo rescatado. Al imaginar la escena, podemos preguntarnos: ¿y si la oveja,
temerosa, se resistiera a ser levantada. El pastor, no obstante, persevera. Aquí late una teología de la paciencia. Dios no violenta la libertad, pero tampoco se rinde ante nuestras negativas. Su amor es persistencia gentil que vuelve una y otra vez a las márgenes de nuestra alma. Una clave ecológica emerge si consideramos el campo como hábitat compartido. La conversión personal tiene efecto sistémico, pues rearmoniza la creación. Cuando una oveja perdida regresa, el ecosistema relacional recupera equilibrio. La parábola, por tanto, denuncia el pecado ecológico de la indiferencia ante la extinción de cualquier especie o cultura. Los hombros del pastor evocan la cruz, lugar donde Cristo cargó el rebaño entero. Lucas, sutil narrador, adelanta la Pascua. La parábola actúa como profecía en miniatura del misterio pascual, donde la derrota aparente, dejar 99, preludia la victoria definitiva, recuperar la totalidad. Nuestra praxis pastoral se juega en replicar esa lógica. No basta con mantener templos abiertos. Urge salir tras quienes no cruzan sus umbrales. Si la Iglesia no tiende puentes hacia la periferia emocional y geográfica, traiciona la vocación de pastor que la constituye desde dentro. La alegría, elemento prominente, no es euforia superficial. Es fruto del espíritu, testimonio de que la vida ha triunfado donde reinaba la muerte. Por ello, un cristianismo melancólico sería contradictorio con el ADN del Evangelio. La tristeza crónica demanda discernimiento, pues podría revelar falta de sintonía con el gozo de los ángeles. La oveja perdida, al ser hallada, se convierte sin quererlo en maestra del rebaño. Su vulnerabilidad iluminada se vuelve pedagogía para los demás, recordándoles que nadie está exento de extraviarse y que, por tanto, la humildad es la atmósfera respirable de toda comunidad sana. Existe un componente escatológico. La alegría en el cielo sugiere que la historia humana repercute en la eternidad. Cada gesto de retorno resuena como nota en la sinfonía celestial, adelantando la Pascua final donde todo será recapitulado en Cristo. Así, la ética cristiana se ancla en una metafísica de la trascendencia. El pastor encuentra por qué sale. La Iglesia hallará a los distantes en la medida en que se descentre. Esto interpela la tentación burocrática. Cuando la institución sacrifica la flexibilidad evangelizadora por la comodidad administrativa, olvida que su ADN es misionero y no meramente mantenedor. La imagen del hombro es también signo de igualdad. La oveja y el pastor comparten altura de mirada. Dios nos eleva para que contemplemos el horizonte desde su óptica. Y así inauguremos una nueva comprensión de la realidad, filtrada por la compasión. El verbo reúne alude a la dimensión celebrativa de la comunidad. No basta con hallar, es preciso integrar. Los procesos de inclusión pastoral exigen dispositivos concretos que acompañen a la persona recién llegada, evitando que su experiencia se diluya en la masa anónima. Notemos otro silenciamiento. El relato no concluye con instrucciones para prevenir futuras pérdidas. Jesús parece insinuar que el riesgo de extravío es inherente a la libertad. La tarea pastoral no es blindar contra toda desviación, sino cultivar un ambiente de confianza donde el regreso sea siempre posible y deseado. Desde el prisma de la sinodalidad, la figura de los vecinos amplía la responsabilidad. No solo el clero, sino todo el pueblo de Dios, participa en la fiesta de la restitución. Así,
la corresponsabilidad bautismal se erige en columna vertebral de la misión. La parábola, breve, despliega no obstante un arco dramático que podría titularse de la pérdida a la comunión. Ese arco se repite a escala micro en cada proceso de sanación personal y a escala macro en la historia de los pueblos, que emergen de opresiones hacia proyectos de justicia. Al contemplar la constancia del pastor, emerge una espiritualidad de la perseverancia, quien acompaña procesos humanos. Aprende que las historias no se resuelven en tiempo litúrgico breve. Hay búsquedas que toman años. Y la parábola legitima ese ritmo lento como parte del estilo divino. En la cultura de la autoayuda, que exalta la autosuficiencia, la oveja subida al hombro resulta provocadora. Nos recuerda que necesitamos ser cargados. Que la vulnerabilidad no es debilidad sino punto de anclaje para la gracia. El hecho de que el pastor llame a festejar señala la dimensión vocacional. La alegría es contagiosa y genera nuevos buscadores. Un cristiano triste ofrece testimonio mudo. Un cristiano gozoso es propaganda viviente de la lógica de Dios. La imagen del rebaño remite al Éxodo, donde Dios condujo a Israel como rebaño guiado por Moisés y Aarón. Lucas silvana, sin decirlo, la continuidad entre las hazañas de Yahvé y la praxis de Jesús. El mismo Dios que liberó de Egipto ahora se agacha para rescatar a un individuo extraviado, confirmando que la historia de salvación es al mismo tiempo épica nacional y caricia personal. Resulta inquietante pensar que, si la oveja no hubiese balado, quizá el pastor habría tardado más en hallarla. Esto sugiere que la oración de súplica, el balido humano, facilita la localización divina. Dios escucha el clamor y actúa, no por desconocer nuestra situación, sino para invitar nuestra libertad a colaborar con su gracia. Otro matiz, la oveja no camina de vuelta, es cargada. Esto previene el orgullo espiritual de creer que nuestra conversión se debe a esfuerzos propios. Somos sostenidos, literalmente sostenidos, por una fuerza exterior que nos reintroduce en la comunión. Contemplar a los ángeles celebrando un regreso suscita reverencia por la dignidad humana. Cada acto de libertad que abraza la luz estremece las esferas superiores. Esto descentra el antropocentrismo narcisista, para reinstalar al ser humano en una trama cósmica de comunión. En un mundo que idolatra la perfección productiva, esta historia defiende la imperfección redimida. La rotura se vuelve ocasión de belleza, el trozo reparado con oro. Como en el kintsugi japonés, excede la estética de la pieza intacta. El extravío ilumina, paradójicamente, la grandeza del amor que rescata. A nivel espiritual, la búsqueda del pastor puede experimentarse como inquietud interior. Inquietud de corazón agustiniana, que nos previene contra la autosatisfacción. Cuando sentimos esa santa incomodidad, es señal de que el pastor anda tras nosotros, invitándonos a zonas de mayor plenitud. La parábola invita a revisar nuestros criterios de éxito pastoral. No basta con llenas estadísticas de sacramentos, si al mismo tiempo se multiplican ovejas depresivas, adictas o excluidas. El termómetro auténtico de la misión será siempre la sonrisa recuperada de quienes estaban al borde del abismo. Hay en esta narración un delicado equilibrio entre gratuidad y responsabilidad. Todo es gracia, el pastor inicia, pero la comunidad debe responder con alegría. Y la oveja con docilidad. El Evangelio evita tanto el pelagianismo activista como el quietismo pasivo.
Abraza la colaboración sinérgica. Finalmente, esta parábola, contada en apenas 5 versículos, condensa el corazón del cristianismo. Un Dios que no se conforma con porcentajes. Que valora más una vida rehecha que 99 biografías impecables. Y que transforma cada historia de extravío en antorcha de esperanza para el camino comunitario. Un Dios que, al cargar sobre sus hombros la fragilidad humana, inaugura la fiesta interminable donde la misericordia es la música de fondo y la alegría el idioma oficial. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.